todos bienvenidos, tengan muy pero muy buena siesta de jueves y como es habitual ya estamos acá de puertas abiertas con este consultorio médico televisivo para hacernos compañía y aprender muchísimo sobre la salud de nuestra gente, como es un compromiso asumido y por quinto año consecutivo cada jornada de jueves. Acá estamos en vivo de 14:30 a 15:30 horas como siempre por Canal 12, que es parte de tu vida, en tu vida siempre, está en cada uno de los instantes y robándote la siesta, pero es importante saberlo. ¿Por qué? Porque vamos a aprender y muchísimo como siempre con el doctor de cabecera, el doctor Lisandro Benmaor. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Fer. Levantamos la copa, ¿no? Levantamos la copa, estamos estoy contento. Yo también. Muy bien. Bueno, Además, así que uno de nuestros festejo. invitados Sí. se le paró el avión en Buenos Aires y no pudo venir hoy. Mirá. No me digas. Sí, así que al ¿Qué doctor pasó? Dionisio ya Ah. lo vamos a retar cuando venga la próxima. ¿Pero qué, se quiso quedar a festejar? ¿O Se qué? quedó festejando. O se le quedó No, el avión o se no, quedó quedó festejando. No, Vamos a preguntarle. Tormentas importantes, en Buenos Aires, en el centro de la República Argentina, y hubo vuelos, pero los vuelos internacionales eran los que estaban ahí Entonces, por ahí demorados. Dionisio se pasó de festejo. Ah, puede ser, puede ser. Bueno, agradecemos como siempre a todos los profesionales que se suman a nuestro programa, a este gran consultorio médico televisivo y a través del cual llegamos a cada uno de los hogares y hasta donde llegue, por supuesto, Canal 12, y agradecemos a tanta gente que a través de los medios de contacto que aparecen en pantalla se comunican asiduamente, confían en nosotros, nos envían las preguntas, las consultas, que para eso estamos, ¿sí? Para ir disipando todo tipo de dudas y tocando los temas tan actuales, patologías, temas de la sociedad y que nos involucran, y fundamentalmente con la impronta de La prevención. La prevención. La prevención, que es la mejor medicina, la que más llega a la población, la que es masiva, la más barata y la más efectiva. Así que realmente la prevención es nuestro eslogan. Y siguiendo con los chistes, Fer, porque quiero mandar un saludo al señor Marín, a Julián sí, Marín. Sí. ¿Por qué? Un abrazo, No sé. 3 abrazos a Marín y a Castaño también. A mis amigos que, bueno, pobre. Claro. Hoy no están presentes, no sé qué le pasó. No como nosotros, que 19 años después No, estamos tranquilo, acá. No importa, no pasa nada. De todas maneras. Están Bueno, calentitos, salud, levantamos la copa por todos. Bueno, esperemos que se alegren también, ¿no? En definitiva, quedó en Argentina, quedó en casa. La seguro Copa están Libertadores. felices, seguro. Claro que sí. Mentira. Bueno, y les recordamos como siempre que tenemos las formas de también seguir el programa, y es a través de las redes sociales. Estamos en el Facebook con el nombre del programa, así de fácil nos encuentran, La Salud de Nuestra Gente. Ahí estamos con las fotografías de los diferentes capítulos, episodios, en esta oportunidad el número 18 que vamos a compartir, coincidente con el jueves 6 de agosto. Y además... Ahí está nuestra página, que hay que hacerse amigos. Hay que hacerse amigo, hay que Usted darle tardó me en hacerse gusta. amiga. Tardé en hacerlo, quería ver el comportamiento de la gente. Ahora vamos a preguntarle a Juliana y Sí. a Florencia si se hicieron amigas ya. Sí, Espero seguramente. que sí. Claro. Bueno, y también tenemos una página en la web, www.lisandrobenmaor.com, y ahí también encontramos información muy importante, como siempre, actualizada de los temas médicos. Así es, mucha información acerca de cardiopatía fundamentalmente, pero también sobre embarazos, recién nacidos, el 107, ese número de teléfono tan importante. Hoy, a propósito de uno de los temas que vamos a abordar, tendremos que poner ahora el 137, que verdad. es el de maltrato. Así que, bueno, eso lo vamos a incorporar en esta página web también. Exactamente. Bueno, y agradecemos a las marcas, a las empresas que nos asisten con el vestuario, como siempre, Laredo. La Pilcha de La Laredo. Pilcha, muy bien. Un paneo me hace mi amigo. Y cómo nos obliga a estar en línea, aunque Hay que chupar la panza. el doctor está en línea, perfecto. Para nosotros las mujeres en invierno, nos dejamos estar un poquito, ¿no? Se complica. Lo que pasa es que estoy también con el tema de la Mirá. recuperación, Doc, estoy con la recuperación de la Pero vesícula, entonces bueno, Mire, Fernanda, está muy bien, se mantiene perfecta. Agradecemos Además, tenemos a Inda. nutricionistas ahí en la mesa. así Claro, que nos van a ayudar nos también van a con dar todo unas eso. perlitas. Un mes más y empezamos con el gimnasio también, ¿eh? Porque 3 meses me dieron recuperación, ¿está ¿El bien? doctor Galeán? Sí, el 3 doctor meses. Galeán dijo 3 meses, ¿no? ¿Era menos? Con 2 está bien. ¿Con 2 estaba bien? ¿Ya puedo volver al gimnasio? Bueno, lo vamos a hacer. Después el doctor Galeán me va a retar a mí. Seguramente. Bueno, agradecemos entonces a todos los que se van comunicando y vamos a conocer cuáles son los temas del día. A ver si seguidamente nos acompaña la placa y vamos a ver los temas que vamos a ir entonces profundizando en este capítulo de jueves 6 de agosto. Doc. Ahí vemos. El primero de los temas, vamos a hablar de diabetes.
Una enfermedad muy, pero muy frecuente, una enfermedad crónica. 3 a 4 millones de argentinos la padecen. Uy. Y la mitad no sabe que tiene esta enfermedad. O sea, lo importante del screening y de la prevención y la educación para realmente esta enfermedad que no puede ser curable, pero sí puede ser tratable y controlable. Entonces, es fundamental el abordaje precoz. Otro de los temas que vamos a abordar es la varicela, esta enfermedad infecciosa, contagiosa, viral, que hubo varios casos ahora en nuestra ciudad, y vamos a hablar justamente un poco de la prevención, que ya tenemos vacuna dentro del calendario nacional obligatorio y gratuito, y además de las medidas de sostén para si alguien se pesca esta enfermedad. Y el tercero de los temas va a ser la trata de personas, que el 30 de julio fue el Día Internacional de la lucha contra la trata de personas. Es el tercer negocio mundial de delito, ¿no? Después del narcotráfico y la venta ilegal de armas. Exactamente. Así que realmente el poder económico que maneja esta mala actividad clandestina, realmente, sí. Es la esclavitud de estos tiempos. Sí, la esclavitud de explotación y demás. Así que es un tema social, lamentablemente instalado, pero lo importante es eso, poder visualizarlo, y para poder visualizarlo, lógicamente, o para poder tratarlo, primero hay que visualizarlo, así que es otro de los temas también que vamos a estar abordando aquí en La Salud de Nuestra Gente, y me gusta que toquemos ese tipo de temas de realidades sociales también. Bueno, estamos con los invitados el día de hoy, la doctora Mariel Haseitel, endocrinóloga, las licenciadas en nutrición María Juliana Esquivel y Florencia Orlando. Con nosotros también más adelante la doctora Liliana Arce, pediatra infectóloga, Claudia Lascano, coordinadora de Coalición de ONG Alto a la Trata, y Javier Cantero del equipo de Coalición Alto a la Trata. Así que son los invitados, ya empiecen a utilizar los medios de contacto para hacer todas las preguntas que se deseen, y al doctor lo invito a que vaya a la mesa. Permiso. ¿Sí? Permiso, vaya por favor. Sí, se dirige a la mesa entonces para de esta manera dar inicio con el primero de los temas. Se va sumando, ustedes saben que en esta hora de la siesta, bueno, hay profesionales que están atendiendo, trabajando, algunos que se hacen ese escapismo rápidamente para venir hasta los estudios, así que ya contamos con la presencia de las primeras profesionales y vamos a la mesa con ellas y a conocer el primero de los temas. Gracias, Fernanda, muchas gracias, doctora, licenciada, muy amables por venir al programa. Bueno, vamos a hablar un poquito de la diabetes, que yo cuando leía los números, las cifras de tanto del país como del mundo, realmente me sorprendí la cantidad de personas que tienen esta enfermedad, y lo más preocupante es que muchas, o la mitad, no saben que pueden padecer la diabetes, digamos. Doctora, ¿de qué se trata la diabetes? Es una enfermedad crónica de origen metabólico. Principalmente el mecanismo es la falta de regulación del azúcar, dicho comúnmente como glucosa. Claro. Antes, no sé si sigue vigente la clasificación de tipo 1, insulino dependiente, tipo 2, o la juvenil y la del adulto. ¿Eso sigue vigente, esa clasificación? Todavía se sigue utilizando por una parte práctica, digamos. Claro. Pero en la realidad hay pacientes diabéticos que, mal dicho, se dicen tipo 2, que después resultan ser tipo 1 y así. Una serie de variedades. Claro, la tipo 1, que es la juvenil, la que más se ve en edades pediátricas, insulino dependiente, pero bueno, ahora vemos cada vez más tipo 2, que es la no insulino dependiente, en edades pediátricas también. Exacto. Por un lado hay un incremento de la obesidad en niños más jóvenes, o sea, edad más temprana. Eso se debe sobre todo al avance tecnológico, a la utilización de televisión, de computadora, a la falta de actividad física. Y la de tipo 1 es autoinmune por destrucción de las células pancreáticas. O sea, sí o sí el niño necesita insulina para poder vivir. Claro, no tiene insulina directamente. Exacto. Y la otra, la tipo 2, es el principal mecanismo inicialmente es la insulinoresistencia. Claro. Tienen valores de insulina, pero no actúan como corresponde. Claro. Es una enfermedad absolutamente relacionada a la obesidad. Sí, está muy relacionada. Por ende, uno de los pilares del tratamiento es la dieta, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo se abordan en un principio las recomendaciones hacia un paciente diabético? Bueno, básicamente, con respecto a la alimentación de un paciente diabético, es tratar de modificar ciertos hábitos alimentarios que van teniendo e ir corrigiendo los mismos, modificando, digamos, el fraccionamiento a lo largo del día de la alimentación es muy importante dependiendo del tipo de diabetes que tenga, porque quizás
no tenga medicación, tenga hipoglucemiantes y por ende hay que tratar de fraccionar de cierta manera los alimentos a lo largo del día para mantener un equilibrio entre los valores de la glucemia. Claro. En el paciente que es dependiente de insulina quizás es un poquito más estricto el control del aporte de los alimentos que tienen hidratos de carbono para poder compensar este mismo equilibrio. También se les recomienda muchas veces que realicen actividad física que favorece el mantenimiento justamente de los valores de glucemia, la incorporación de fibras que ayuda mucho en las comidas a mantener todos los valores justamente de glucemia, a que no solamente eso, sino que al mismo tiempo en los pacientes que tienen obesidad ayuda al descenso de peso. Los pacientes que tienen dislipemia va a ayudar a favorecer la reducción de los valores de colesterol y triglicéridos, que también van generando un síndrome metabólico por la cadena que genera estas patologías, digamos. Claro. Florencia, ahí vemos en la diapositiva algunos alimentos que veo que son los indicados, ¿no es cierto? Son los recomendados. Florencia fue paciente de mi padre, de chiquita. De chica. Igual que Fernanda, sí. De chica hasta adolescente, como todos. Ya les tiraste un poco. Un poco más. Dentro de los permitidos y no permitidos, ¿hay algo que está contraindicado dentro de la alimentación? Bueno, en realidad no existen alimentos malos y buenos. En realidad lo que se busca es la armonía, digamos, en la alimentación. Entonces, por eso siempre partimos de hacer una buena entrevista a la persona, porque también hay que tener claro que siempre una dieta, digamos, que es lo que ingerimos a lo largo del día, tiene que ser totalmente personalizado, para lo cual hay que hacer primero una buena entrevista y saber cuáles son los hábitos de esa persona. Y luego, digamos, para poder seguir el tratamiento, digamos, lo que sí se restringen un poco son los azúcares, claro, sobre todo los azúcares simples, también llamados hidratos de carbono, ¿sí? Y como decía Juliana, digamos, debemos prestar mucha atención a la ingesta de fibras que nos los aportan, como veíamos, las frutas y las verduras. Claro. Es muy importante para que también el aporte de vitaminas y minerales sea adecuado, que se consuman crudas dentro de lo posible, ¿sí? Y bueno, si hacemos, como decíamos, una restricción de lo que son los azúcares simples, es decir, el azúcar de mesa y todos los alimentos que lo contengan, y sí los hidratos de carbono complejos que los encontramos en el pan, en los fideos, en el arroz y la polenta, que son todos alimentos de consumo básico en nuestra población. Entonces, en realidad no le decimos a las personas que dejen de consumir las comidas de olla, que generalmente se consumen, pero que sí los preparen de un modo distinto. Entonces, sí, lo que hacemos es una propuesta de prepararlos de un modo en donde no incorporamos más grasa y en donde incorporamos más verdura para poder aportar más fibra, claro, y en donde a su vez no lo acompañamos por ahí de gaseosas o de jugos artificiales, sino de agua o de bebidas, digamos, naturales claro, que nos están aportando vitaminas, minerales y más fibra. Entonces, no es que existan alimentos malos y buenos, sino que todo en su justa armonía y dependiendo del diagnóstico, como decía Juliana. Claro, seguro. ¿Sí? Doctora, la diabetes tipo 1 no es prevenible, es una enfermedad autoinmune. Exacto. Ahora la tipo 2, que es la más frecuente, el 90% de los diabéticos tiene la tipo 2, sí es prevenible. Exacto. ¿Cómo es prevenible? Siempre haciendo una vida saludable, Bien, cambiando los hábitos. Siempre nosotros decimos a los pacientes que la interconsulta con la nutricionista y el seguimiento es un pilar más del tratamiento, aparte del tratamiento farmacológico. Claro. Y lo mismo es la actividad física. Siempre se está viendo ahora con los nuevos estudios que la genética pesa muchísimo el tener un antecedente de una mamá o un papá con diabetes en la persona en sí. Pero bueno, por lo menos si ya vemos signos de prediabetes, como el oscurecimiento de la piel, la obesidad cantosis central, exacto. Claro. Tratar La obesidad principalmente... central es la que se mide en el abdomen. Exacto, a nivel del ombligo. Bien. ¿Y es una práctica buena, prudente, que en la casa uno agarre un metro y se mida a nivel del ombligo? Exacto. Bien, ¿y cuáles son las medidas esperables normales? Y aproximadamente 90 y 88 centímetros, dependiendo si es mujer o varón. Claro. Más ya es un factor de riesgo. Exacto. Bien. No solamente para la obesidad y el desarrollo de diabetes, sino también para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Claro. Se sabe que la grasa que está depositada a nivel abdominal es la más aterogénica, o sea, es la más agresiva y la que tiende a depositarse a nivel de los vasos sanguíneos. Claro. Además la diabetes es una enfermedad de por sí, pero además es un factor de riesgo para otras enfermedades, Exacto, como la enfermedad justamente cardiovascular, hipertensión, y muchas veces dislipemia, exactamente, van de la mano, digamos. Y para todas las complicaciones, ¿no?, que acarrea la diabetes a largo plazo, Sí. digamos, Claro. el afectar ciertos órganos, digamos, como la vista, a nivel renal, a nivel de neuropático, ¿no? Claro, piel, corazón,
como decía la doctora. Claro, pues en sí es una enfermedad sistémica que afecta a todos los vasos, ¿no es cierto? Entonces incluso creo que es la causa número 1 de ceguera adquirida y de amputación no traumática, digamos. Enfermedad peligrosa. ¿Y en el consultorio ven que las edades se van descendiendo? A edades más tempranas se ve más consultas, sobre todo en chicos que ya son derivados. Nosotros en el hospital de Madariaga no atendemos todavía niños, recién empezamos a recibir a los 16 años, pero sí se ve ya una gran consulta a esa edad. Claro, siempre relacionada a la obesidad. Exacto. Claro. Bien, ahora en el próximo bloque vamos a seguir hablando de obesidad, que es una enfermedad también epidémica que va de la mano de la diabetes. Así que vamos a ir al primero de los cortes y en 3 minutitos seguimos con la salud de nuestra gente. El azúcar, los dulces, ¿no? Y yo soy bastante de los dulces, pero ando bien. Yo cada año me controlo
Y cuando voy al doctor de cabecera me dice el pibe 10. Es una enfermedad muy feo y tiene que cuidarse mucho. Y tiene que seguir tratamiento. Y muchas cosas más porque mis tías no tienen, pero yo no sé mucho de eso. Y que es una enfermedad que es cuando tenés el azúcar elevada en la sangre. Puede ser congénita o en algunos casos puede ser por picos de estrés o por la alimentación. Y la diabetes es un problema normalmente generado por el páncreas y por la mala alimentación, sobre todo en la obesidad. La persona obesa por lo general termina diabético. Que no se debe consumir o no engordar, caminar mucho, si se puede, más cuando a la altura de la edad que uno está, de acuerdo a la edad. También está el azúcar, el consumo de azúcar, la hipertensión y todo junto y un montón de cosas. ¿Se puede prevenir la diabetes? Sí. ¿Cómo? Y siempre y cuando obedeciendo lo que dice el médico. ¿Y qué es lo que dice el médico? Y bueno, ya no sos más niño, no sos más joven, ya vos tenés una edad. Hay cosas que ya tenés que dejar. ¿Por ejemplo? La grasa, cuídate con el azúcar, a vos que te gustan los dulces. Con régimen y no engordar mucho, creo que también no, porque mi tía hace poquito que tuvo y no sé mucho de eso. Y en algunos casos sí, en otros casos incluso hay niños que ya nacen con diabetes. En realidad eso no sabría decirles con certeza si se puede prevenir, pero yo creo que si uno evita ser obeso y comer normal, digamos natural, evitar tantas pastas, todas esas cosas, se tendría menos riesgo. Si uno, para prevenir y hace un control de rutina mensual que vayas al médico, sí, pero si no se controla, no se sabe lo que tiene y cuando te enterás ya es tarde. Bueno, muy bien, la gente, se ve que ve la salud de nuestra gente, va adquiriendo conocimiento, muy bien. El público nos está preguntando si un diabético no se cuida, ¿aumenta la dosis de insulina? En la realidad se inicia siempre con medicación farmacológica y cuando se indica insulina es porque trae más beneficio que perjuicio en el paciente. Siempre el páncreas tiene un envejecimiento un poquito más adelantado que otro órgano, entonces la insulina en cierto momento cuando se indica es para un mejor control metabólico, es decir, bajar los niveles de azúcar. Claro. Muchas personas tienen miedo al uso de insulina, pero eso hay que desmentirlo, aplicándose bien los riesgos disminuyen y principalmente lo que hacemos es mejorar el futuro del paciente. Seguro, bárbaro. ¿Cuántos años se puede ser insulino dependiente? ¿Tiene algún plazo? No hay edad de presentación. Hay inclusive niños que al momento, algunos meses ya debutan con una diabetes. Claro. Y otros en la adolescencia. Y van a necesitar insulina toda su vida. Exacto. Porque es una enfermedad crónica. Exacto. Digamos. Y es una hormona que ellos no lo están produciendo a nivel del páncreas. Claro, ni la van a producir. Nunca, digamos. Claro, perfecto. Hablábamos que la obesidad tiene una relación estrecha y muy bien la gente también asoció prácticamente siempre. Exactamente. ¿Por qué la obesidad va de la mano con la diabetes? Bueno, al ir aumentando un paciente de peso constantemente y habiendo tenido durante mucho tiempo hábitos no saludables, hacen no solo alterar las funciones de todo el organismo, sino que va aumentando el exceso del consumo de grasas, de azúcares, que va perjudicando el sedentarismo, la falta de actividad física. Entonces van creando todo un estilo de vida, digamos, poco saludable, que a la larga genera complicaciones, alterando ya sea a nivel cardiovascular, hipertensión, con la diabetes, hígado graso. Claro. Entonces de esa manera la recomendación que solemos hacer es justamente que se acerquen, porque hasta inclusive en los centros de salud están las nutricionistas, están los médicos, hay varios equipos que se trabajan de manera multidisciplinaria. En el hospital justamente estamos dando las charlas. Eso, al ser una enfermedad que afecta todo el organismo, realmente tiene que abordarse multidisciplinariamente. Exactamente.
se dan charlas para la comunidad en el hospital también de diabetes. Justamente mañana está invitada una podóloga que va a dar sobre el cuidado de los pies. Mañana, perdón, ¿a qué hora es? A las 7. 7 de la mañana en el 7, hospital. 7 y media. Se Perfecto. dan los primeros viernes de cada mes y siempre se invita a algún profesional, ya sea cardiólogo, urólogo Claro. y demás. Mañana va un especialista en pies. Exactamente. ¿Y por qué una en pies? podóloga. ¿Qué tiene que ver el pie con la diabetes? Porque por la neuropatía justamente, Claro. y que Hay tiene un que daño tener en la- ciertos cuidados. Hay un daño en las terminaciones nerviosas, pero eso suele verse ya en estadios Avanzado. de la diabetes, donde uno puede desde tener un dolor intenso en la pierna, inclusive con una hipersensibilidad, o directamente ir perdiendo la sensibilidad de la piel. Ah, por eso se pueden golpear y esas lesiones no provocar tanto dolor. No darse cuenta. No darse cuenta. No se dan cuenta, por ahí utilizan, se bañan con agua muy caliente que irrita los pies, o se pasan la escofina muy fuerte, se lastiman al cortarse las uñas. Claro. Hay una cierta forma de cortarse, de secarse los pies, de si van a utilizar algún tipo de crema, hasta dónde, que no se colocan los dedos, justamente porque eso previene de la formación de hongos y demás. Entonces todos esos tipos de cuidados es justamente para favorecer, porque muchas veces van perdiendo la sensibilidad y no hasta inclusive las plantillas, el zapato que tiene que ser cómodo, porque utilizan zapatos muy ajustados y eso también puede Eso afectar. también es una manera de prevención, Claro. que a veces en el momento de la consulta no alcanza por el tiempo, porque Ujú. a veces también uno se dirige a otras cuestiones de la diabetes. Entonces esta charla está dedicada justamente para eso, para poder, digamos, canalizar todas las dudas que tenga el paciente. Perfecto. Y con respecto a los signos y síntomas que provoca la enfermedad, ¿cómo uno se puede dar cuenta de que habíamos hablado que casi el 50% de los diabéticos no sabe que tiene la enfermedad? ¿Cómo se puede dar cuenta precozmente? Y haciéndose aquellos que tengan factores de riesgo, o sea, obesidad, Bien. aumento del colesterol, hipertensión, a partir de los 35 años lo recomendable es hacer un análisis de sangre, que es el dosaje de la glucemia, una vez por año. Bien. Se recomienda a menores de 35 años, si tienen algunos de esos factores de riesgo, Perfecto. si a su vez también se le suma el antecedente familiar. Claro. Y entre los síntomas, los más frecuentes, ¿cuáles son? Y a veces la presencia de una herida que no cura bien, Bien. el comer mucho, la polifagia, el orinar mucho, la poliuria, Porque la diabetes polidipsia. quiere decir, viene del griego canilla. Exacto. O sea, que hacen mucho pis. Sí. Toman mucho líquido. Tienen mucha sed, orinan mucho, tienen mucho apetito, Claro. y las hiperglucemias también. Perfecto. Y las complicaciones que hablábamos, ¿no? Exacto. Tantos. Lo que no acantosis. queremos llegar es siempre a la fase terminal, que es el debut muy brusco, que es la pérdida de peso asociado a todos estos síntomas. Por eso claro. recomendamos siempre a las personas que se hagan un control de glucemia por lo menos una vez al año, siempre y cuando tengan algún factor de riesgo. Perfecto, buenísimo. Doctora, licenciada, muchísimas gracias, un placer. Bueno, hemos aprendido mucho, sobre todo de prevención, que es lo que fundamentalmente nos interesa para que la gente se pueda cuidar y tenga buena calidad de vida. Así que vamos a ir a otro de los cortes. En 3 minutitos seguimos con la salud de nuestra gente. Porque la vida no nos da panes y peces.
Bueno, estamos en esta siesta con 30 grados de temperatura y sí, no nos tenemos que asombrar demasiado, ya los días precedentes fueron así, el comportamiento que continúa y parece que durante el fin de semana también, ¿no? Aunque en el centro de la Argentina están las lluvias y las tormentas, parece que Misiones está frenando esto, pero este tiempo de invierno, más allá de las altas temperaturas, trae consigo la aparición de ciertos virus, hay patologías, hay enfermedades, hay una vacuna que ya está incluida en el calendario de vacunación, lógicamente gratuito y obligatorio en la República Argentina, y vamos a hablar de esto que se coloca en los chiquitos de entre 15 y 18 meses de edad. Vamos a hablar del tema de la varicela. Para eso está con nosotros la doctora Liliana Arce, pediatra e infectóloga. Pasamos a la mesa junto al doctor Lisandro Bernauer. Con ustedes. Gracias, Fernanda. Muchas gracias, doctora, por venir nuevamente al programa. Un placer. Doctora, hemos tenido varios casos de varicela en la ciudad. Sí. Había no un brote, pero sí un número importante de casos, ¿no es cierto? Sí, yo creo que es lo que habitualmente ocurre estacionalmente, que es a fin de otoño y comienzo de la primavera, tenemos casi siempre el mayor número de casos de varicela. Yo creo que no es que hay un brote ni nada, sino que los casos son los esperados, pero por supuesto que en los lugares, en los ambientes cerrados, como son guarderías y los jardines del tercer, cuarto año, es donde estamos habiendo más casos por el tema de comportarse como un ambiente cerrado, mayor transmisión. ¿Y por qué? ¿Cómo se contagia la varicela? Bueno, la varicela es una enfermedad eruptiva, llamamos eruptiva, todas las enfermedades que producen lesiones en la piel, febril. ¿Y cómo se contagia? Y el chico generalmente 2 días antes de brotarse suele tener un pequeño resfriado, que generalmente nos confunde a los pediatras con las viroses que están circulando en ese momento. Sí. De ese momento ya empieza a contagiar. Claro. Y a los 2 o 3 días comienza con las lesiones en la piel, que son ampollitas que tienen agua dentro. Bueno, esa agüita que tiene dentro está llena de virus. Y esos virus... Este chiquito está... Bueno, la foto de arriba es el típico comienzo de la ampollita de la varicela. Claro. Y esta es la característica que tiene la varicela, que en un mismo lugar tenemos la papulita, que es como un granito, tenemos la vesiculita, y ya tenemos la vesiculita que está rota, que es la costrita. El polimorfismo. Eso, que es una de las características de esta enfermedad. Claro. Y bueno, ¿hasta cuándo contagia? Claro. Generalmente, porque eso es todo un tema de cuando se le lleva a un chico a la guardería, que no lo dejan entrar, si no tiene certificado médico. ¿Cuándo puede volver a la guardería el chico? Lo que hay que tener muy en cuenta es que mientras que el chico tenga vesículas, tiene líquido, tiene virus. Contagia. Normalmente las vesículas llegan a costra a los 7 días, pero hay chicos que prolongan un poquito más y es 7 a 10 días. O sea que lo importante que la decisión de volver a la guardería no sea del papá o de la maestra, sino realmente del médico. El médico tiene que hacer un certificado, revisar al niño, y si realmente todas las lesiones están costrosas, ese chico ya no contagia y aunque no parezca del todo saludable y estético, puede regresar a su jardincito. Doctora, si yo estoy en contacto con un chiquito con varicela, ¿cuánto tiempo después se me puede manifestar la enfermedad a mí? Bueno, eso se llama periodo de incubación, que significa yo estoy en contacto con un enfermo y cuánto tiempo necesito para hacer la enfermedad. Claro. Son de 3 semanas más o menos, de 2 a 3 semanas. Bien. Lo que sí hay que tener en cuenta que a veces en los enfermos inmunosuprimidos, los que tienen baja defensa, se acorta este periodo. Claro. Entonces eso es muy importante, porque generalmente en las guarderías, cuando existe un caso, entonces empiezan a preguntar a los padres cuánto tiempo yo tengo que esperar para que esto aparezca en mi hijo. Y bueno, son 2 o 3 semanas, pero en ese tiempo podemos hacer cosas, ¿no? Desde el punto de vista de la vacuna. Exacto. Y también algunas veces antivirales, para evitar que la enfermedad se produzca, o por lo menos que se produzca en forma leve y sin complicaciones. Perfecto. Doctora, nombró la vacuna que se incorporó dentro del calendario nacional. ¿Cuándo hay que dar la vacuna? Bueno, la vacuna se incorporó en enero, fue aprobada. Se incorporó recién en junio por cuestiones de traslado de las vacunas en junio. Se debe aplicar a los 15 meses, pero los niños ya pueden ponerse la vacuna a partir del año de edad. Entonces, esta
es la vacuna que está en el calendario, Claro. que es gratuita y obligatoria. Pero recordemos que es una vacuna que puede colocarse en todas las edades. O sea, Bien. si por ahí yo quiero, desde el punto de vista del privado, vacunar a mi hijo adolescente, que para mí es un paciente que debe tener vacuna de la varicela, o por lo menos una serología, porque son los que hacen la forma más grave. Exacto, las complicaciones. Las complicaciones, los adultos. Entonces, no tener en cuenta que solamente esta vacuna es para los 15 y 18 meses, no. Esta vacuna es para todas las edades y sobre todo tiene que tenerse muy en cuenta el adolescente en la vacunación. Claro, claro, perfecto. Bien. Con respecto, doctora, le iba a preguntar, la duración de la enfermedad, ¿de cuánto tiempo, de cuántos días son? Y más o menos de 7 a 10 días. Pero convengamos que puede haber complicaciones dentro. Elisandro, esta enfermedad, ¿por qué se incorpora al calendario? Porque varicela hace mucho tiempo tenemos. Y Claro, siempre se dijo, es bueno tenerla. Claro, entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un rastreo del 2006 al 2014 y se vio que había entre 300.000 a 400.000 casos de varicela anuales, porque no es una enfermedad de denuncia obligatoria. Claro. Y es una enfermedad donde es muy difícil percibir la cantidad de casos. Pero cuando se vio que había entre 300.000 y 400.000 y 17 defunciones, o sea, muertes por Sí. año, se decidió que era una vacuna que debería estar en el calendario. Además, Liliana, también las hospitalizaciones por las Eso, complicaciones, tal cual. el ausentismo escolar, los cuidados familiares. Claro. Hablábamos de casi una enfermedad de 7 a 10 días, entonces es un ausentismo Claro, importante. O sea, un ausentismo del chico, de la madre Ujú. que tiene que dejar el trabajo. Es una enfermedad que deja a veces secuelas, cicatrices, se Y el riesgo, sobreinfecta. como bien decías también, Liliana, de los inmunocomprometidos, Sí. que muchos son chiquitos o pacientes oncológicos, y también la embarazada, que el embarazo Sí. con varicela, los pediatras siempre le tememos. Exacto, sí, en cuanto al embarazo y la varicela, la peor varicela en una embarazada es la que ocurre 5 días antes del parto o 5 días después. Esas son las Claro. varicelas más graves. Claro. La varicela que ocurre en el primer trimestre puede provocar deformaciones, aborto y daños gravísimos en el feto, desde el punto de vista de sus extremidades, desde el punto de vista encefálico. Y después en el segundo, tercer trimestre, inclusive el chico puede nacer normal, pero dentro del año de su vida manifestar el herpes zóster, Claro. que es la culebrilla, La culebrilla. o sea, manifestarse de otra manera. Recordemos que este virus de la varicela es el mismo que provoca la culebrilla el y herpes, que claro. una vez que lo adquirimos no se va más del organismo. Doctora, ¿qué es importante decirle a una mamá que el chiquito está cursando una varicela? Bueno, lo primero que hay que decirle a las mamás y a las abuelas y a la comadre y a la vecina, que las varicelas se bañan Sí. todos los días. La varicela hay que bañarlas con agua y jabón en forma suave. De Porque ducha. hacemos ducha, ¿qué hacemos con el baño? Disminuimos el prurito y evitamos la sobreinfección. Claro. Otra de las cosas que quiero dejar bien claro es que no se colocan lociones en la varicela. Bien. No se coloca ni una loción para calmar el prurito, porque esas lociones tapan la varicela, no podemos ver qué tipo de varicela está haciendo el chico, si es grave, y ayudan a la sobreinfección. Así que es agua, jabón y por ahí algún antihistamínico Claro. que lo recomendará el pediatra para que no se rasque. Claro. También dos cosas importantes, no dar nunca ibuprofeno. Bien. Toda la medicación que tenga ibuprofeno. Ni aspirina. Ni aspirina, porque esas dos están contraindicadas. El ibuprofeno puede provocar realmente daño muy importante y la aspirina puede provocar un síndrome que se llama RY, que es un síndrome que produce un daño hepático con coma Ujú. irreversible, ¿no? Claro, Así que claro. creo que esas son las medidas más importantes. Y no automedicarse, ir al médico. Perfecto. Doctora, solamente quiero mostrar este libro de la Sociedad Argentina de Pediatría que usted escribió acerca de dos patologías endémicas, ¿no es cierto?, de nuestra provincia, del dengue y la leishmaniasis. Sí. Así que realmente la doctora Arce es la primera doctora misionera que ha escrito en esta revista, así que realmente es un mérito profesional que tenemos acá en nuestra Muchas ciudad. gracias. Muchas gracias. Así que, bueno, muchísimas gracias, doctora, por venir nuevamente al programa. Ya vamos a seguir hablando sobre todo quizá de estas enfermedades endémicas ¿Cómo no? de nuestra provincia. ¿Cómo no? Vamos a ir rápidamente a otro de los cortes y enseguida vamos a seguir hablando de trata.
Bien, estamos de regreso. La saludo a nuestra gente para seguir abordando temas de interés en este penúltimo capítulo, penúltimo bloque en realidad de este capítulo, y ahí estamos viendo, compartiendo una imagen muy importante, Día Mundial contra la Trata. Dejemos de mirar para otro lado. Bueno, Misiones, que es una provincia sin duda alguna privilegiada por su zona natural y demás, y por ser una zona de frontera, pero esto también, recordemos, significa y conlleva una zona de riesgo. Vamos a conocer todo respecto de la trata de personas, la explotación sexual, por ejemplo, y todo lo que involucra este delito internacional. Así que ya pasamos a la mesa con nuestros invitados, Claudia Lascano y Javier Cantero. Con ustedes, doctor. Bueno, muchísimas gracias por venir nuevamente por la invitación. Gracias. Se conmemoró el 30 de julio el Día Internacional de la Trata, de la lucha contra la trata. ¿Por qué se instauró este día? Mira, en realidad en la República Argentina y en el mundo la fecha era el 23 de septiembre, conmemorando la Ley Palacios. Pero hace 2 años, en el 2013, Naciones Unidas propone el 30 de julio como el día para recordar la lucha contra la trata de personas a los estados, en colaboración con las organizaciones sociales. En realidad ellos toman esa fecha como una necesidad de que los estados revean las políticas que están haciendo, y es coincidente con la fecha en que normalmente el Departamento de Estado de los Estados Unidos brinda el informe anual de los países del mundo de cómo están con la lucha contra la trata. Entonces, esta fecha en realidad es más un recordatorio a los estados para que hagan un balance de lo que hicieron, de lo que están haciendo, y redoblar esfuerzos en la lucha contra este delito internacional. Claro, porque es muy frecuente. Yo leyendo realmente me llamó la atención del problema mundial que realmente es la trata, y que bueno, por ahí no estaba dentro de las prioridades dentro de los gobiernos, ¿no? Ya hace varios años atrás, por ahí nosotros no escuchábamos hablar de trata, y como que un par de añitos sí como que comenzó a tener más auge y más control y ya más exigencia a los gobiernos para que realmente aborden este tema como un problema serio, ¿no es cierto? Sí, en el año 12 la Argentina tiene su primer año 1912. 1912. 1912, porque uno dice 12 ahora y claro, yo soy del 103 siglo años. pasado. Sí. Exactamente, a instancias del diputado Palacios, socialista, la Argentina tiene la primera ley de trata, que además fue la primera ley de trata de Latinoamérica, que en ese momento se hablaba de trata de blancas, vinculado a las mujeres del este europeo que las traían a América para ser explotadas, para sacarlas de los países que estaban en ese momento muy castigados por la guerra, las traían con el compromiso de un casamiento, contratos de casamiento. Cuando llegan acá las explotaban. Ahí se desarrollan las primeras redes de trata en la República Argentina y en Latinoamérica, y después entró en desuso, como que eso se lo vinculaba a la prostitución, claro. Se dejó que se liberara esto, no solamente en Argentina, en el mundo. Y aparece ahora la trata de personas, ya no son mujeres blancas, por el contrario, el espíritu de este delito cambia, claro. Cambia vinculado también a las corrientes xenofóbicas mundiales, también con esto de las luchas de las mujeres en su liberación, y entonces la cuestión de género también entra en este delito, se vinculan un montón de cuestiones que a nivel internacional se promueven, y empieza este delito con muchísima fuerza. Claro. Javier, uno piensa cuando habla de trata de explotación sexual, pero ¿qué otros problemas acarrea la trata en sí? Bueno, la trata, como bien decía Claudia, no es solamente con respecto a lo sexual, sino también en lo laboral. Hemos tenido casos con lo cual iniciamos prácticamente hace 9 o 10 años atrás con respecto a lo que era la cosecha de arándanos. Muchos chicos iban de acá de Misiones, contratados por un empresario de Entre Ríos, y bueno, de hecho tuvimos la intervención con Claudia con el tren, que era el móvil en que se lo trasladaba,
y bueno, así pudimos entrar en este tema de la trata, donde nos iniciamos en lo que es la trata laboral. Los chicos iban, trabajaban la cosecha del arándano, y bueno, obviamente como todo, ¿no? Con bajos recursos, claro. Con una explotación. Una explotación, sí, muy grande, que bueno, eso nos dio a intervenir con Claudia. Yo en esa época trabajaba en el Gran Capitán, que fue después uno de las primeras intervenciones que tuvimos, y bueno, ahí fue donde nos empezamos a interiorizar mucho más y llegamos a lo que hoy es trabajar en trata de personas en todo sentido, lo sexual, claro, lo laboral y demás. Perfecto. Acá en Misiones, ¿en qué situación estamos? La incidencia del delito ha bajado. Misiones era... A ver, porque hablaban recién del tema de las fronteras. Para los tratantes no hay fronteras. Misiones junto con Paraguay era una zona de captación. Para ellos las fronteras no existen. Y comparando con otras provincias, sí éramos una provincia de captación. Éramos el norte en general zonas de captación. Claro. Había redes que trabajaban fuertemente entre Misiones y Paraguay, indistintamente, porque captaban en Paraguay, captaban en Misiones, las juntaban en Posadas o San José y de acá seguían la ruta de trata. Claro, hacia el resto del país. Exactamente, también sucedía esto en Tucumán, en Chaco, en las provincias donde las asimetrías con el resto de las provincias de la Argentina en aquel momento eran muy fuertes, asimetrías económicas. Claro. Entonces, y además, una de las grandes vulnerabilidades que teníamos como provincia es que tenemos mucha población alejada de los centros urbanos. Entonces, y mucha población joven también. Claro, pero el problema grave es que se llevaban a las niñas y a las mujeres, pues también llevaban mujeres de 30 y pico de años, claro. Y hasta que esa madre se daba cuenta que no podía contactar con su hija, que había perdido comunicación, que no sabía si había llegado, pasaban 3, 4 días, una semana, claro, no. Y ya para ese entonces ubicarlas y hacer el seguimiento era dificilísimo. Esto era uno de los elementos más importantes para la red de trata para captar en la provincia de Misiones. Perfecto. Tenemos que ir a un corte, pero muy interesante el tema, y vamos a ver cuándo es necesario hacer una denuncia policial. Eso nos los van a responder después del corte. En 2 minutitos volvemos.
Seguimos hablando de trata, un problema social importante a nivel mundial. Quedamos antes del corte de cuándo una madre debe hacer la denuncia ante la desaparición de su hija, de su familiar o conocida. La denuncia de desaparición tiene que ser inmediata. O sea, en cuanto la madre considera que su hija no ha llegado y que no es normal y que es raro, lo primero que hacen es llamar a las amigas, amigos, y donde ella considera que ya traspasó la lógica de siempre, la cotidianidad, lo que están acostumbrados a vivir, debe ir a la policía de Misiones. Si no encuentra eco en las comisarías, que a veces todavía puede ocurrir, ha cambiado mucho. La policía de Misiones tiene mucha experticia en el delito de trata, pero puede ser que en una comisaría no le toma la denuncia o ella no se siente satisfecha, Fiscalía Federal. Claro. La Fiscalía Federal de Posadas ha trabajado siempre con excelencia, se han rescatado víctimas del exterior, misioneras, se las ha traído a través del trabajo con Interpol. Tenemos en la provincia de Misiones mucha experticia en el tema trata. Entonces, no hay que dudar, y inmediatamente ante la desaparición de una hija, de un hijo, también hablamos de varones. Inmediato. Y de niños, no de varones adultos, pero sí de niños, en trata en la provincia de Misiones. Inmediatamente hacer la denuncia en la Fiscalía o en la comisaría. Perfecto. Se necesita un apoyo del gobierno, ¿no?, para afrontar esta problemática junto con la policía, la seguridad, ¿no? Acá en la provincia se está abordado el problema como una prioridad. Mira, el compromiso que tomó el ministro Franco con esta problemática ha sido de excelencia, y lo digo no porque te pongan interés y te digan, mirá, sí, abrimos este lugar, cerramos el otro. La provincia de Misiones fue la primera provincia en organizar las capacitaciones de trata con expertos que vinieron de Francia, de distintos países del mundo. Se organizó no solo para la provincia de Misiones, sino que se hizo para todas las fuerzas de seguridad nacionales. ¿Qué estamos viendo ahí, Claudia? Bueno, estos son chicos y chicas de la Escuela Misericordia. Estamos en el refugio. La coalición tiene un refugio en la localidad de Garupá, y la Escuela Misericordia padrinó nuestro refugio, y los chicos se ocuparon de conseguir cosas que fueran útiles al momento del ingreso de las víctimas. ¿Qué es el refugio? ¿Ahí ya se asisten a las víctimas? Sí, este refugio fue a través de la Fundación Bember. Pudimos comprar el terreno, edificar. La Fundación para la Educación Integral de Misiones, FEIM, fue la que hizo la gestión, que es una de las organizaciones que forma parte de la coalición, y se trabajó con los psicólogos y con unos hermanos arquitectos muy jovencitos en lo que fue el diseño constructivo. Ajá. O sea que la edificación del refugio está pensada exclusivamente para las necesidades de víctimas de trata y de explotación sexual. Bueno. Hay una ley en la Argentina, la 26.364, que aborda justamente la prevención, la sanción y la asistencia a víctimas. Con respecto a la prevención, ¿cómo podemos prevenir? Javier, ¿qué se dan en estas charlas? ¿Cómo se educa? Primero que nada tenemos que estar, los padres sobre todo, tenemos que ser conscientes de una cosa, conscientes de que esta problemática existe y existe acá en Misiones. Una de las cosas que nosotros hemos logrado con la prensa es básicamente eliminar, aquí en Misiones, con lo cual han colaborado muchísimo, es eliminar las ofertas, y que ellos chequeen esto, las ofertas que había con respecto a los trabajos en Buenos Aires y demás. Entonces, eso es fundamental, porque muchas chicas se han ido engañadas por estos avisos a trabajar a distintas ciudades, grandes ciudades, y terminaron en lo que es la cuestión de trata de personas. Claro. Eso por un lado. Y otro, la concientización de los maestros, de todos los educadores que existen en Misiones, de hacer saber esta problemática a todos los alumnos que asisten a los establecimientos escolares. Perfecto. ¿Se dan charlas en los colegios? ¿Se capacita tanto el personal educativo como los alumnos? Sí, en este caso nosotros siempre estamos dispuestos para salir en todos los lugares que así sea, en todo el ámbito de la provincia. Nosotros tenemos la gran colaboración del gobierno provincial en esto, a quien agradecemos, porque quería comentar esto, no quiero dejar y quiero ser claro en esto. Nosotros hace 10 años que venimos trabajando con la coalición, y hace unos días atrás por primera vez hemos recibido una ayuda del gobierno del Estado provincial a través del Ejecutivo Provincial del doctor Maurice Clos,
donde hemos recibido un aporte muy importante, con lo cual estamos pudiendo trabajar en lo que es el refugio que contaba Claudia recién. Eso nos ayudó muchísimo, así que estamos muy agradecidos por eso. Perfecto. Qué importante que en la provincia se aborde esta problemática que nos preocupa a todos, ¿no es cierto? Claudia, un minutito, menos de un minutito para alguna reflexión final. Bien, ni las ONG solas, ni el Estado solo puede. Tiene que haber una sociedad muy comprometida en la lucha contra este delito y la articulación de todas las fuerzas. Perfecto, excelente. Bueno, nos tenemos que me voy a despedir con Fernanda. Sí, acá lo dirigen. Acá lo espero, simplemente para hacer este cierre, esta despedida y para agradecer a los profesionales por haber venido y por tratar estos temas y dar este abordaje. Seguramente vamos a repetir y ahondar. Muchísimas gracias a ambos invitados, a Claudia Lascano y a Javier Cantero. Y a todos ustedes, gracias por haberse sumado una vez más. El próximo jueves acá estaremos con más temas de nuestro interés, hablando de corazón y rehabilitación. La salud de nuestra gente. Gracias a ustedes, que pasen muy bien. Gracias.